Muy buenas, hoy terminamos los análisis del circuito de Monza para este Gran Premio Italia de 2022 y lo vamos a hacer hablando sobre los reglajes. De todas formas, antes de entrar en el contenido propiamente, que sepáis que en Level Up Academy tenéis muchísimos cursos hablando de reglajes, de cómo analizar los datos para optimizar los reglajes, masterclasses concretas en cada uno de los simuladores para hacer reglajes, pues desde el Kartcraft para el karting hasta el Fórmula 1, hasta la iRacing, que bueno, de iRacing de hecho tenemos un curso entero en que cada una de las clases es un coche diferente, de una categoría diferente. Luego tenemos otra para el Assetto Corsa Competizione, así que tenéis muchísimo contenido allí acerca de los reglajes y sobre todo acerca de todo lo que tiene que ver con el automovilismo, pues de Fórmula 1, de mecánica, de estrategia de carrera, de telemetría, de pilotaje, de todo, ¿vale? Así que echadle un vistazo, tenéis, ya sabéis, la promoción anual para que os hagan los 3 meses de verano gratis, así que aprovecharla, que es una gran oportunidad y por supuesto es lo que más rentable sale, ¿vale? Así que nada, pasando con el contenido ahora sí del vídeo, vamos a hablar sobre los reglajes. Hablando de aerodinámica, como os podéis imaginar, es un circuito de muy baja carga aerodinámica, porque aquí lo más importante, sin ninguna duda, es la velocidad punta. Quien tenga un poquito más de carga aerodinámica sí que va a poder sacar beneficio, quizá especialmente en el tercer sector. Por las curvas que vimos ayer, 8, 9 y 10, pues sí que es de una velocidad media tirando alta, por lo tanto ahí sí que la carga aerodinámica te va a ayudar mucho. Luego la curva 11, especialmente en la salida, también te puede ayudar bastante, aunque también en la entrada, porque vas reduciendo progresivamente la velocidad mientras atacas el piano interior. Entonces, ahí tener un puntito más de carga aerodinámica te puede beneficiar. ¿Dónde no te va a beneficiar especialmente? Pues en la curva 1 y 2, por ejemplo, que son muy lentas y la carga aerodinámica pues pasa a un segundo plano. La curva 3 se hace a fondo sin ningún problema, por lo tanto tampoco. Entonces, bueno, hay zonas en las que puede parecer que es importante la carga aerodinámica, pero no lo es tanto. Quien tenga mucha velocidad punta va a ir muy bien en todos los sectores, pero aparte de eso, quien tenga un plus de carga aerodinámica, un poquito más de agarre, va a ir especialmente quizá en el tercer sector, quizá un poquito también en el segundo, pero yo diría sobre todo en el tercero. Luego, aparte de eso, el balance es muy importante, tener un coche muy bien equilibrado, que es lo más complicado porque si tú tienes mucha carga aerodinámica, pues te es relativamente fácil controlar el balance, ¿no? Si tienes mucha carga adelante, mucha carga detrás, para hacer un coche que entre fácil en curva, si está el balance adelantado, que sea muy estable, si el balance está atrasado, pero claro, aquí tienes muy baja carga aerodinámica. Esto lo que significa es que te va a ser muy complicado controlar ese balance. Un coche con menos carga aerodinámica tiene menos agarre y es más difícil conducirlo, así resumiéndolo mucho. Por lo tanto, encontrar el balance perfecto para que el coche ni te sorprenda ni le cueste entrar en curva es muy importante. Fijaos una vez más con estos datos, aquí vemos el gráfico de la velocidad, aquí tenemos una recta muy importante, aquí tenemos una recta muy importante, aquí también y aquí también. Y bueno, esta por supuesto que sería el inicio de esta, ¿no? Es decir, aquí termina la vuelta y entonces aquí en la misma recta empezaría la siguiente. Ahí se nota la importancia de la velocidad punta. Luego las curvas 1 y 2 de muy baja velocidad, aquí apenas afecta la carga aerodinámica, en esta serie de curvas que son la 4 y la 5 tampoco afecta apenas la carga aerodinámica y luego en esta curva de velocidad media, incluso esta de velocidad media tirando alta, porque aquí aunque vayamos aumentando la velocidad dando gas a fondo, ya sabéis que tenemos la curva 9 aquí y la 10 por aquí, pues también te va a dar un poquito de ayuda tener esa carga aerodinámica. Pero en el resto del circuito, en todas estas rectas, pues es mucho más importante tener velocidad punta. Y en lo que os quiero que os fijéis también es en el inicio de esta recta. Si os fijáis, el inicio de esta recta es muy baja velocidad. El inicio de esta recta es una velocidad más o menos media tirando a alta. El inicio de esta es una velocidad media y luego el inicio de esta también es una velocidad media. Ahí tienen que trabajar muy bien las suspensiones junto con el diferencial, es decir, conseguir muy buena aceleración, que muchas veces se tiene en cuenta solamente la velocidad punta, la potencia de la unidad de potencia, la resistencia al avance de aerodinámica, pero tener también un buen inicio de recta es fundamental, porque si tú desde el principio ya estás ganando 10-15 km por hora incluso, que te puede dar una buena tracción, pues entonces eso lo vas a arrastrar durante el resto de la recta y te va a beneficiar muchísimo, incluso para adelantar, para defenderte, aparte por supuesto los tiempos por vuelta. Es algo complicado en este circuito porque, como lo decimos siempre, los coches actuales de Fórmula 1 tienen poco agarre en el tren delantero. Entonces es fácil que en cuanto des un golpe de gas, como no tienes agarre suficiente en el tren delantero, el coche se dé la vuelta o te sorprenda, tengas que corregir, entonces pierde mucho tiempo. Pero el equipo que consiga mantener eso va a tener muchísimo ganado. ¿Dónde está el problema? Que tú tienes un coche que el alerón trasero es de muy baja carga. Por lo tanto, para equilibrar el coche no puedes tener mucha carga en el tren delantero.
en el alerón delantero, por supuesto, me refiero. Entonces, tienes que conseguir de alguna manera ese agarre sin aerodinámica o teniendo muy poquita aerodinámica. ¿Cómo se consigue? Pues sobre todo con el trabajo de las suspensiones, que suelen ser unas suspensiones un poquito más blandas, sabiendo que la Fórmula 1 siempre la tienen durísimas, y luego aparte pues que tengas un poquito más de rango de movimiento, ¿no? Porque al tenerla tan blanda, si no, cuando ataques un piano, si tienes muy poco rango de movimiento, pues justo va a hacer tope la suspensión, vas a tener un problema bastante grave, aparte del desgaste, de pérdida de adherencia y todo eso. Entonces, son suspensiones que pueden ser un poquito más altas y un poquito más blandas, que no es del todo malo, porque luego, cuando tú quieras coger, por ejemplo, la serie de enlazadas 1 y 2, esa chicane, quieras coger, por ejemplo, la 4 y la 5, tener un poquito más de recorrido te va a beneficiar mucho, porque también es interesante ablandar las suspensiones en cuanto a el balanceo, es decir, que permita que el coche, al menos en ese tren delantero, se balancee de un lado y otro, porque eso hace que el coche entre más fácil en curva, y eso aquí pues evidentemente es un gran beneficio. Si ganas tiempo en la 1 y 2 y luego también en la 3 y 4, vas a ganar bastante. Y además luego, cuando estás en plena recta, estás generando carga aerodinámica, sobre todo por el suelo del coche, esas suspensiones, por el simple empuje del aire hacia abajo, aunque la carga aerodinámica sea mínima, sí que hay cierto empuje, ¿no? En un Fórmula 1 siempre hay mucho si lo comparamos con cualquier otro coche. Entonces eso va a hacer que se vayan comprimiendo las suspensiones, y esto a nivel de no generar carga aerodinámica puede ser muy interesante. Así que es uno de los parámetros también interesantes. Y ya para terminar, es importante el tema del balance de freno, es decir, cuánto se frena adelante, cuánto se frena detrás. Si tú atrasas el balance, el coche cuando entres en curva va a ser más reactivo, es decir, más sobrevirador. En cuanto metas un poquito de giro, mientras todavía estés pisando el pedal del freno, el coche se va a cruzar fácil. Esto te beneficia mucho para las curvas 1 y 2, una vez más, también para las 3 y 4, pero luego puedes tener un problema serio, por ejemplo, en la curva 8, en la frenada de la curva 8, para la frenada de la curva 11, porque si tienes ese balance de freno tan atrasado y estás tantos metros mientras que levantas poco a poco el pedal del freno y vas metiendo poco a poco giro de volante, el coche es facilísimo que se cruce. De hecho, es muy típico perder el coche en ese tipo de situaciones, porque además tenemos ese problema de la baja carga aerodinámica. Entonces, lo que suele interesar es desde el volante poner un balance de freno un poco más adelantado para la frenada de la 8 y la frenada de la 11. Fijaos, para la frenada 1 es muchos metros frenando, una frenada muy fuerte, pero no hay muchos metros en lo que tú vayas poco a poco metiendo giro de volante, sino que haces un golpe de volante muy brusco. Para la 4 pasa algo parecido, no tan exagerado, pero también bastante parecido. Sin embargo, para la curva 8, si os fijáis, vamos buscando el vértice mucho más poco a poco, y todos estos metros todavía estamos frenando. Vamos quitando el freno poco a poco mientras vamos metiendo giro de volante, y si tienes un balance de freno muy atrasado, aquí lo vas a pasar muy mal, porque aunque estés levantando poco a poco, sigues pisando. Entonces, por este tipo de punto, por ejemplo, todavía estás frenando mucho y ya estás empezando a meter bastante giro de volante, es facilísimo perder el coche. Y pasa todavía algo más exagerado en la curva 11, que era una frenada no muy fuerte, pero sí durante muchos metros. Entonces lo que pasa es que durante todos estos metros, fijaos que estamos levantando el pedal del freno, pero estamos frenando y estamos girando. Entonces aquí, si tienes un balance de freno muy atrasado, va a ser facilísimo perder el coche, y si es clave no perder en la curva 8, os podéis imaginar por supuesto en la curva 11. Así que hasta aquí el resumen un poco de los reglajes. Espero que os haya gustado, que los podáis poner en práctica, especialmente si os gusta el tema de los simuladores, y por supuesto para todos los aficionados, ¿no?, que vamos a estar ahí enganchados al Gran Premio, pues que entendáis sobre todo la diferencia entre los equipos. Cuando veis los entrenamientos libres y luego los cambios para clasificación, para carrera, vais a ver que unos equipos pues tienen un coche mucho más reactivo, otros más estable y demás. Pues así, a través de los reglajes podéis entender un poco por dónde van las ideas. Así que nada, como siempre, os agradezco que os hayáis quedado hasta el final del vídeo. Especial agradecimiento a los que forman parte del Team Level Up. Si no estáis apuntados, pues echar un vistazo a esa promoción anual, que está muy bien, de verdad. Y nada, pues nos vemos después del Gran Premio haciendo un buen análisis de la carrera.